Buenas a todos queridos amigos de Cerca del Ring, le damos la bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión dedicado pura y exclusivamente al enfrentamiento que se viene en unos días nomás, el duelo entre Brian Castaño y Jermell Charlo en la unificación de títulos de la división Super Welter. Soy Demián Dalaizón y junto a Fernando Galuso te vamos a contar todo lo que necesitas saber acerca de este duelo histórico. Seguimos aquí en la velada de box, ya vamos a hablar con Jorge Locomotora Castro, pero vamos a charlar con un niño, practica boxeo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va y tu nombre? Muy bien, me llamo Brian Castaño. Acá estás con papá. ¿Papá cómo se llama? Carlos Alberto Castaño, mi hijo tiene 34 por invito y tiene mucho futuro y bueno, y siempre le deseo lo mejor. Lo que yo no puedo hacer, se lo transmito a él. ¿Y anda bien el pibe? Y anda muy bien, sí, la verdad que sí, ustedes lo vieron. Comenzamos hablando de nuestro compatriota Brian Carlos El Boxe Castaño, boxeador de 31 años, nacido en Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires, con un interesante recorrido amateur tanto en campeonatos internacionales como nacionales. Entre sus tantas victorias se encuentra el nombre del hoy campeón mundial Errol Spence Jr. allá por el 2011 en un duelo internacional. Es dirigido y entrenado técnicamente por su padre y ex boxeador Carlos Alberto Castaño, quien lo llevó a debutar el 22 de septiembre del año 2012, donde ganaba por nocaut técnico en el cuarto asalto ante Alejandro Domínguez. Ya contaba con algunos duelos profesionales cuando decide participar de la franquicia de los Cóndores representando al seleccionado argentino en la World Series Boxing, donde en alguno de sus combates lo disputó en el 2016 ante Sergey Derevyachenko, boxeador ucraniano que se encontraba invicto con 16 victorias en ese momento, donde Brian El Boxe Castaño se lo arrebataba y se quedaba con una gran victoria en territorio argentino. Luego de realizar 4 peleas en el exterior, más precisamente en los Estados Unidos, donde ganaba 3 por nocaut y 1 por decisión unánime, le llegaría la primera oportunidad mundialista al boxeo con un récord inmaculado de 12 victorias. En su pelea número 13 enfrentaría a Emanuel de Jesús, el boxeador de Puerto Rico, a quien vencía por nocaut en el sexto asalto, adjudicándose el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo Super Welter. La primera defensa la haría en continente europeo, en el país de Francia, ante Michel Soró, quien era el favorito y el local para quedarse con dicho duelo, donde Brian Castaño vencía en las tarjetas, luego de un fallo que se hacía esperar por decisión dividida.
Ya por el 2018, Demetrius Andrade, quien era el campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo, decide emigrar a la categoría mediano, consagrando automáticamente a Brian Castaño del título interino al título regular. Su siguiente combate volvería a ser en Francia, esta vez enfrentando a Cédric Vitou, haciendo su primera defensa del título regular de la Asociación Mundial de Boxeo, donde vencía en una gran presentación por nocaut técnico en el asalto número 12. Llegaría el momento de volver a los Estados Unidos para hacer su segunda defensa del título, en este caso ante el cubano Erislandy Lara, en un duelo que tras 12 asaltos terminaría en empate, por lo que Brian Castaño retiene por segunda vez su título mundial Super Welter. Luego del duelo ante Erislandy Lara, a Brian Castaño se le demandaba hacer una nueva defensa en Francia, volver a enfrentarse ante Michel Soró en una revancha, esta vez por el título regular y no por el título interino como lo había sido en aquella vez, pero ya la primera experiencia no había sido bueno para el equipo argentino, había muchos problemas contractuales y demás, por lo que Brian Castaño decide no tomar este combate y el título quedaría vacante. El 2 de noviembre de 2019 veríamos al Boxy retornar a los cuadriláteros, esta vez sin su título mundial, pero yendo por el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo ante Will Omotoso, boxeador nigeriano a cual vencía por nocaut técnico en el quinto asalto, convirtiéndose así en el retador mandatorio al título regular. Y de esta manera, y hace poquito, tuvimos el placer de disfrutar una nueva presentación de Brian Castaño en un gran duelo ante el brasilero Patry Teixeira este 13 de febrero de 2021, donde ganaba por decisión unánime tras 12 asaltos. Poco después de este combate se conocería la noticia en su retorno a la Argentina que iría por los otros 3 títulos mundiales en busca de la unificación de la división Super Welter, así que es momento de conocer a su rival. Hablamos de Jermell Ironman Charlo, hombre de 31 años, es el menor de los hermanos por haber nacido solo un minuto más tarde que su hermano Jermall. Nació el 19 de mayo de 1990 en Richmond, Estados Unidos, fue criado en Houston y desde el principio muy alentado por su familia, principalmente por su padre, Kevin Charlo, que fue quien lo metió de cierta manera en el mundo del boxeo y lo alentó para que siga entrenando, para que se forme, y así fue obviamente que se le dio una larga carrera amateur y bueno, varios certámenes que disputó, principalmente el disputado en 2005 en el USA Junior Olympic National Championship, donde llegó a la instancia de semifinales. En ese momento solo tenía 15 años. Bueno, es algo para repasar lo que fue su extensa carrera amateur, en la que hizo 64 combates, ganó 56 y perdió solo 8, y de cierta manera puso fin a esa carrera amateur el día que debutó como boxeador profesional, el pasado 8 de diciembre del año 2007. Esto fue en el Hotel and Casino Fitzgerald de Mississippi, venciendo por puntos en fallo unánime, en su momento 4 asaltos, a Corey Somerville. Y bueno, de esa manera hizo su presentación en el campo rentado el hombre de Houston, que estará enfrentando a Brian Castaño el próximo 17 de julio. Y obviamente estamos a la espera de lo que será ese gran combate. Pasamos de lo que fue aquel debut profesional en el año 2007 a lo que fue la vez que se consagró como campeón mundial, venciendo por nocaut en el octavo asalto a John Jackson en Las Vegas, y de esta manera se quedó con el título mundial Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo, el cual había quedado vacante. Hay una particularidad con este título, porque su último campeón había sido Floyd Mayweather y la última vez que lo expuso fue justamente ante un argentino. Hablamos obviamente de Marcos el Chino Maidana. De este título que ganó, Charlo tuvo 3 defensas. En la primera venció a Charles Hadley por nocaut en el sexto asalto, a Erickson Lubin por nocaut en el primero y a Austin Trott por decisión mayoritaria. Y lo perdió, este título lo había perdido
frente a Tony Harrison. Esto fue en diciembre del año 2018, hace muy poquito. Lo había perdido por puntos en fallo unánime, había perdido el invicto. Luego ganó un combate ante el mexicano Jorge Cota, nuevamente por nocaut en el tercer asalto, y volvió a enfrentarse con Tony Harrison. En este caso no tuvo piedad, se llevó a la victoria y el título además lo venció por nocaut en el 11º round. Y bueno, justamente fue su anteúltimo combate, porque el combate siguiente que realizó fue ante Jason Rosario, también hace poco, venciéndolo por nocaut en el 8º asalto, adjudicándose de esta manera los títulos AMB y FIP, que obviamente también estarán en juego el próximo 17 de julio. Cabe destacar además que el estadounidense hasta el día de hoy conserva un récord de 34 victorias, de ellas 18 por la vía del knockout y una derrota, siendo justamente a aquella ante Tony Harrison, donde había perdido el título. Bueno, luego lo volvió a recuperar. El recinto que albergará la pelea este 17 de julio será el estadio AT&T Center de San Antonio, en Texas, país de los Estados Unidos. Será la primera vez que ambos boxeadores estarán disputando un combate en este lugar y será con la presencia de miles de fanáticos. Está confirmado el ingreso del público para esta pelea en la casa de San Antonio Spurs, donde sin duda se va a respirar, se va a vivir boxeo y va a ser un duelo histórico. Estamos hablando de historia porque será un duelo de unificación de los 4 títulos más relevantes que tiene el boxeo mundial en la actualidad, y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hacer una breve reseña de las 4 entidades y de la conexión que tienen con el pueblo argentino. Y pasamos a hablar de la Asociación Mundial de Boxeo, la cual fue fundada en 1921 en Rhode Island como la Asociación Nacional de Boxeo. Años después, en 1962, cambió al cual es su nombre actual, como decíamos, a la Asociación Mundial de Boxeo. Es de cierta manera la organización más antigua en cuanto a las 4 principales. Y el primer título, la primera pelea que se disputó bajo esta entidad fue justamente en julio de 1921, cuando Jack Dempsey vencía a George Carpentier. Luego, la que fue la primera disputa del título que Brian Castaño estará intentando conseguir el próximo 17 de julio, fue en septiembre de 2002, y algunos de los campeones de este cetro, para destacar algunos nombres, fueron Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather, Miguel Cotto y Shane Mosley, algunos de esos campeones, como decía. Y si hablamos de las entidades que serán partícipes obviamente de este gran evento en el que Brian Castaño intentará quedarse con los 4 cinturones, tenemos que hablar del Consejo Mundial de Boxeo principalmente, entidad fundada en el año 1963. Su primer presidente fue el mexicano Luis Spota. Hoy sabemos que está al frente, quien lo preside, Mauricio Sulaimán. Fue creado como una iniciativa del entonces presidente de México para crear una organización que lograra unificar todas las comisiones del mundo y así controlar de cierta manera la expansión del boxeo. Tiene sede allí en México y en esta ocasión será la pelea número 120 por este título, que bueno, para destacar algunos de los campeones que lo tuvieron en su poder, tenemos que hablar de Floyd Mayweather, de Saúl Canelo Álvarez, de Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, Tommy Hearns, entre otros. La primera vez que se puso en disputa, esto fue en febrero de 1963, mes y año en cuando se fundó el Consejo Mundial de Boxeo, y su primer campeón fue el estadounidense Danny Moyer, y además tenemos que destacar algunos de los argentinos que lo disputaron, que lamentablemente no llegaron a ganarlo, pero han sido partícipes de una disputa por este título. El mencionado Chino Maidana, que había enfrentado a Floyd Mayweather, Carlos Tata Valdomir, Jorge Locomotora Castro y Carlos Herrera, algunos de esos argentinos que intentaron quedarse con este título por el que irá Brian. Y llegamos a la Organización Mundial de Boxeo, la cual hoy tiene como campeón el Mundial Super Welter a Brian Castaño. Será la pelea número 53 por este título, del que ya ha habido varios argentinos que han intentado ganarlo. En principio el misionero Enrique Areco tuvo su chance en febrero del año 2000, no lo logró,
tampoco Sebastián Luján, quien en mayo de 2006 también tuvo la oportunidad en Alemania, tampoco pudo lograrlo. Y bueno, para destacar un poquito de la historia de esta entidad, tenemos que hablar de John David Jackson, que fue su primer campeón dentro de esta categoría, de la categoría Super Welter, fue en el año 1988. Y si nos quedamos en ese año 88, tenemos que hablar de la fundación de la OMB, ya que un pequeño grupo de puertorriqueños que pertenecían en su momento a la AMB decidiera separarse de esta entidad en medio de la realización de una convención anual de la AMB realizada en Isla Margarita, Venezuela. Su presidente actual es Francisco Paco Valcárcel y la sede de esta entidad se encuentra en Puerto Rico. Hay que destacar también de la Federación Internacional de Boxeo lo que fue su fundación, cómo llegó a ser la organización que hoy es. Hay que destacar que la precedió la Asociación de Boxeo de los Estados Unidos, y en el año 1983, en una convención anual de la AMB en Puerto Rico, Bob Lee, presidente de la Asociación de Boxeo de los Estados Unidos, perdió en su apuesta por ser presidente de la Asociación Mundial de Boxeo con Gilberto Mendoza, y entonces decidieron organizar una nueva organización a nivel mundial. Dieron lugar justamente a la FIP. Hay que destacar un detalle más: el primer campeón de esta organización fue Marvin Camel, que fue en diciembre del año 1983, cuando se quedó con el título crucero, venciendo a Roddy McDonald. Ambos boxeadores tienen como objetivo quedarse, adjudicarse esos 4 títulos, ser el campeón unificado de la división y escribir su nombre en la historia, como lo han hecho Bernard Hopkins en la categoría mediano en el año 2004, Jermaine Taylor en la misma categoría en el 2005, Terence Crawford en 2017 en la categoría super ligero, Alexander Usyk en 2018 se consagró campeón unificado en la categoría crucero. En el 2020 en la categoría ligero Teófimo López se consagró campeón unificado, y hace poquito nomás en 2021 en la edición super ligero nuevamente Josh Taylor anotó su nombre en la historia del boxeo. De hacerlo, cualquiera de estos dos boxeadores quedará consagrado y quedará escrito en la historia por ser el primero en la categoría Super Welter de conseguir los 4 títulos, y ni hablar de serlo Brian Castaño, sería el primer latinoamericano y el primer argentino en quedar en la historia. Los boxeadores ya se encuentran listos para la guerra, para la hazaña, en una cuestión de honor, en busca de la gloria, por una nación y sobre todo por quedar en la historia. Este 17 de julio, en la pelea de unificación de títulos de la división Super Welter, Brian Castaño ante Jermell Charlo.